¿Sabías que cada uno de los 12 discípulos de Jesucristo vivió un final marcado por su fe inquebrantable? Algunos caminaron hasta el fin del mundo conocido para llevar el mensaje del Evangelio. Otros enfrentaron persecuciones y dieron sus vidas por el Maestro que transformó su existencia. Cada uno fue testigo de milagros, de las enseñanzas de Cristo y del sacrificio más grande de todos, su muerte en la cruz. Sin embargo, tras la resurrección, estos hombres ordinarios se convirtieron en los pilares de la fe cristiana, llevando el Evangelio hasta los rincones más lejanos del mundo. A lo largo de este video, conoceremos las historias de vida de los apóstoles y cómo enfrentaron sus últimos días. Algunos vivieron en tierras lejanas, otros sufrieron martirios terribles, pero todos dejaron un ejemplo de fe y perseverancia. Sus historias no son solo relatos históricos, sino una fuente de inspiración para nosotros hoy. En este mundo donde la fe muchas veces es puesta a prueba, los discípulos nos recuerdan que seguir a Cristo no es fácil, pero las recompensas son eternas. Así que, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Veremos cómo estos hombres, a pesar de sus errores y debilidades, fueron transformados por el poder de Dios para llevar a cabo la misión más importante de la historia. Simón Pedro, originalmente un pescador de Galilea, fue llamado por Jesús mientras trabajaba en su oficio junto a su hermano Andrés. Jesús le dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». A partir de ese momento, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más destacados, conocido por su carácter apasionado y su liderazgo natural. Fue testigo de milagros como caminar sobre las aguas y estuvo presente en momentos clave, como la transfiguración y la última cena. Aunque Pedro negó a Jesús 3 veces durante su arresto, fue restaurado por Cristo después de la resurrección con las palabras: «Apacienta mis ovejas». Desde entonces, asumió su papel como líder de los apóstoles, predicando en Jerusalén y siendo una figura central en la iglesia primitiva. Según la tradición, Pedro viajó a Roma para predicar el Evangelio. Durante la persecución de Nerón, fue arrestado y condenado a la crucifixión. En un acto de humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, afirmando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Este sacrificio lo convirtió en un símbolo de la entrega total al Evangelio, siendo recordado como la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue el primero de los apóstoles en seguir a Jesús, razón por la que es conocido como el primer llamado. Antes de encontrarse con Cristo, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Cuando éste señaló a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés no dudó en seguirlo. Su encuentro inicial con Jesús lo llenó de entusiasmo, y de inmediato llevó a su hermano Pedro a conocer al Mesías, mostrando su naturaleza evangelizadora desde el principio. Aunque aparece menos frecuentemente en los evangelios que su hermano, Andrés fue un apóstol clave en la expansión del evangelio. Predicó en varias regiones, incluyendo Asia Menor, Escitia y Grecia. Según los relatos, fue en la ciudad griega de Patras donde enfrentó su martirio. Fue arrestado por predicar el evangelio y condenado a morir crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Andrés permaneció en la cruz durante 2 días, tiempo en el cual continuó predicando con valentía a quienes se acercaban. Según la tradición, sus últimas palabras fueron un canto de alabanza a Cristo, reafirmando su fe hasta el último aliento. Este acto de valentía lo convirtió en un ejemplo de entrega total al servicio de Dios. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Apodado junto con su hermano como Hijo del Trueno por su carácter enérgico, Juan demostró ser un seguidor leal y apasionado. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración, la oración en Getsemaní y la crucifixión, donde recibió la encomienda de cuidar a María, la madre de Jesús. Tras la resurrección, Juan asumió un papel importante en la iglesia primitiva, colaborando estrechamente con Pedro y predicando el Evangelio en Jerusalén y Samaria. Más tarde, según la tradición, fue exiliado a la isla de Patmos durante la persecución del emperador Domiciano. Allí recibió las visiones que darían forma al libro del Apocalipsis, una obra profética que revela la esperanza de la victoria final de Cristo. Se dice que Juan fue el único apóstol que no murió como mártir. Regresó a Éfeso después de su exilio, donde continuó escribiendo y guiando a los creyentes. Allí completó los evangelios y las epístolas que llevan su nombre. Vivió hasta una edad avanzada, falleciendo pacíficamente, siendo recordado como el discípulo amado y un testigo fiel del amor de Jesús. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, mientras pescaba en el mar de Galilea. Santiago formaba parte del círculo íntimo de Cristo, acompañándolo en momentos clave como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la oración en Getsemaní.
Su carácter apasionado y decidido le valió, junto a su hermano Juan, el apodo de Hijo del Trueno. Tras la resurrección, Santiago desempeñó un papel importante en la iglesia primitiva, pero su ministerio fue interrumpido abruptamente. Según el libro de los Hechos, fue el primer apóstol en ser martirizado. El rey Herodes Agripa ordenó su ejecución alrededor del año 44, convirtiéndose en el primero de los apóstoles en dar su vida por la fe. Fue decapitado en Jerusalén, y su muerte marcó el inicio de una ola de persecuciones contra los cristianos. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado directamente por Jesús con las palabras, «Sígueme». Felipe respondió de inmediato, demostrando una fe sencilla pero profunda. Fue él quien presentó a Natanael a Jesús, diciendo con entusiasmo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley». En los Evangelios, Felipe aparece como alguien práctico y directo, a menudo haciendo preguntas que reflejan su deseo de entender más profundamente las enseñanzas de Cristo. Después de la resurrección, Felipe se dedicó a predicar el Evangelio. Según la tradición, llevó el mensaje de Cristo a regiones como Frigia, Asia Menor y Grecia. En Hierápolis, una ciudad conocida por su paganismo, Felipe tuvo un impacto significativo al convertir a muchos al cristianismo. Su ministerio terminó en martirio. Fue arrestado por las autoridades romanas por predicar contra la idolatría, y según los relatos, fue crucificado o colgado de cabeza. Algunas tradiciones mencionan que incluso en su sufrimiento, continuó testificando acerca de Cristo. Felipe dejó un legado de valentía y devoción, inspirando a otros con su disposición a enfrentar la muerte por su fe. Su vida es un recordatorio del llamado a compartir el Evangelio, sin importar el costo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue presentado a Jesús por Felipe. Inicialmente, dudó de que algo bueno pudiera salir de Nazaret, pero al encontrarse con Cristo, Jesús lo describió como un hombre en quien no había engaño. Su sinceridad y honestidad lo caracterizaron como un discípulo genuino, dispuesto a seguir al Mesías. Los evangelios mencionan poco sobre Bartolomé después de su llamado, pero las tradiciones cristianas destacan su incansable labor misionera. Se cree que predicó el evangelio en lugares como Mesopotamia, Persia, Etiopía, Armenia e incluso India, llevando el mensaje de salvación a regiones hostiles. En Armenia, tuvo un papel destacado en la conversión del rey Polimio al cristianismo, lo que enfureció a los sacerdotes paganos. El martirio de Bartolomé es uno de los más brutales registrados en la historia de los apóstoles. Según la tradición, fue desollado vivo y luego decapitado por su fe. A pesar de la crueldad de su muerte, su legado como predicador incansable y su valentía en tierras hostiles siguen inspirando a los creyentes. Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la disposición de entregar todo, incluso la vida, por amor a Cristo. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos cuando Jesús lo llamó para seguirle. Su profesión era despreciada por los judíos debido a su asociación con Roma y las prácticas corruptas comunes entre los cobradores. Sin embargo, Mateo dejó todo para seguir a Cristo, demostrando la capacidad transformadora del llamado de Dios. Según las tradiciones, Mateo predicó el Evangelio en lugares como Etiopía, Persia y otras regiones de África. En Etiopía se dice que enfrentó oposición al denunciar la inmoralidad de un rey local. Esto le costó la vida, ya que fue martirizado mientras cumplía su misión. Algunas fuentes relatan que murió atravesado por una espada. La vida de Mateo ilustra cómo Dios puede usar a personas de cualquier trasfondo para cumplir su propósito. Su transformación de cobrador de impuestos a evangelista nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia y el llamado divino. Tomás, a menudo llamado el incrédulo, es conocido por su escepticismo cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado. Respondió diciendo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Sin embargo, cuando Jesús se le apareció y le permitió tocar sus heridas, Tomás proclamó, «Señor mío y Dios mío». Este acto marcó una profunda transformación en su fe. Tras la resurrección, Tomás se convirtió en un misionero valiente y comprometido. Según la tradición, llevó el Evangelio a regiones lejanas como Persia y la India. En la India, estableció comunidades cristianas que perduran hasta hoy, especialmente entre los llamados cristianos de Santo Tomás. El martirio de Tomás ocurrió en Milapur, India. Según los relatos, fue atravesado por lanzas por soldados mientras predicaba el Evangelio. Su muerte fue un testimonio de su fe renovada y su compromiso inquebrantable con Cristo.
Tomás nos enseña que incluso aquellos que luchan con dudas pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios, transformando el mundo con el mensaje del Evangelio. Santiago el Menor fue uno de los 12 apóstoles y una figura clave en la iglesia primitiva. Santiago ocupó un lugar destacado como líder de la iglesia en Jerusalén. Según el libro de los Hechos, desempeñó un papel fundamental en el Concilio de Jerusalén, ayudando a resolver disputas sobre la integración de los gentiles en la iglesia. Su sabiduría y humildad lo convirtieron en un pastor amado y respetado. La tradición señala que Santiago fue martirizado por su fe en Cristo. Según relatos históricos, el Sanedrín lo condenó a muerte. Fue llevado al pináculo del templo de Jerusalén y arrojado al vacío. Milagrosamente sobrevivió a la caída inicial, pero fue apedreado y golpeado con un garrote hasta morir. Santiago el Menor es recordado por su fidelidad y liderazgo en tiempos de persecución. Su vida nos enseña que la fe verdadera se refleja en obras, y su valentía nos inspira a mantenernos firmes incluso frente a la adversidad. Simón el Celote, también llamado el Cananeo en algunos evangelios, era parte del grupo de los 12 apóstoles de Jesús. Su sobrenombre, Celote, indica que probablemente había sido miembro de un movimiento judío radical que buscaba liberar a Israel del dominio romano. Este trasfondo refleja su pasión y fervor, pero también su transformación, al pasar de ser un nacionalista a un seguidor comprometido con el mensaje de paz de Cristo. Aunque no se mencionan muchos detalles de Simón en los evangelios, la tradición sugiere que, después de la resurrección de Jesús, se convirtió en un misionero incansable. Predicó en diversas regiones, incluyendo Egipto, África del Norte, Persia y posiblemente Gran Bretaña. En estos lugares trabajó arduamente para establecer comunidades cristianas, enfrentando grandes peligros. El martirio de Simón varía según las tradiciones. Algunas fuentes afirman que fue aserrado en 2 partes, mientras que otras relatan que fue crucificado por su fe. En cualquier caso, su muerte reflejó su valentía y dedicación total a Cristo. Judas Tadeo, también llamado Lebeo en algunos evangelios, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Aunque su rol en los evangelios es breve, se le atribuye la autoría de la epístola de Judas, un texto que exhorta a los creyentes a luchar por la fe y a mantenerse firmes frente a la apostasía. Después de la resurrección de Jesús, Judas Tadeo dedicó su vida a predicar el evangelio. Según las tradiciones, llevó el mensaje de Cristo a Mesopotamia, Siria y Persia, regiones hostiles donde el paganismo era dominante. Se asocia su ministerio con Simón el Celote, ya que ambos trabajaron juntos en la evangelización de estas áreas. Judas Tadeo enfrentó el martirio junto a Simón en Persia. Algunos relatos indican que fue asesinado con una maza, mientras que otras tradiciones mencionan su decapitación. Su valentía y compromiso hasta el último aliento lo convierten en un ejemplo de dedicación absoluta. Judas Iscariote es el apóstol tristemente recordado por traicionar a Jesús. Fue elegido como uno de los 12 y desempeñó un papel importante como el encargado de la bolsa de dinero del grupo. Sin embargo, los evangelios mencionan que tenía problemas con la codicia y en varias ocasiones se le acusa de deshonestidad. La traición de Judas fue profetizada en las Escrituras. Por 30 piezas de plata, entregó a Jesús a los líderes religiosos que buscaban su muerte. En el huerto de Getsemaní, Judas señaló a Jesús con un beso, el acto que marcaría su nombre para siempre como símbolo de traición. Tras darse cuenta de las consecuencias de su traición, Judas fue consumido por el remordimiento. Intentó devolver el dinero a los líderes religiosos, pero al ser rechazado, arrojó las monedas al suelo del templo. Según el Evangelio de Mateo, su culpa lo llevó a ahorcarse, mientras que en los Hechos se describe un final violento al caer y desgarrarse. La historia de Judas es un recordatorio solemne de cómo las decisiones erradas pueden alejar a una persona de la gracia de Dios. Su trágico final subraya la necesidad de un arrepentimiento genuino y la confianza en el perdón divino. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo con la misma dedicación? ¿Estamos listos para llevar nuestra cruz y perseverar en la fe, sin importar el costo? Antes de terminar, te invito a que reflexionemos juntos. ¿Qué harías si Jesús te llamara hoy? Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con otros para que más personas puedan conocer estas enseñanzas. También te invito a suscribirte al canal para seguir explorando temas inspiradores y profundos de la Biblia. Gracias por acompañarnos.
Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.